Ahora vamos a continuar con la ponencia titulada Rebeldía y Descolonialidad, a cargo del profesor Juan Carlos Vázquez. El doctor Juan Carlos Vázquez García es licenciado en Lenguas Extranjeras y magíster en Educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente estudia la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños en Claxo y el doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Además, es integrante del Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y trabaja con la línea de investigación, pedagogía, diversidad cultural y formación de maestros y maestras. Sus intereses giran en torno a la justicia epistémica, las pedagogías críticas, en torno a la justicia epistémica, el pensamiento decolonial, la literatura y el análisis de medios. Gracias, profesor. Le escuchamos. Buen día a todos y todas. Yo preparé un texto y también quisiera compartir con ustedes unas imágenes que hacen parte de la presentación. Entonces, me cuentan porfa si las ven. ¿Si ven las imágenes? Sí se ve y se escucha, Juan Carlos. Adelante. Muchas gracias. Bueno. Estoy acá. Muy bien. Este texto que preparé es acerca de un autor keniano que se llama Ngugi wa Thiong'o y es de mi interés porque mundialmente ha sido reconocido como un rebelde, pero que también se ha encargado de retratar a la rebeldía y a los rebeldes. Entonces, empezaré por él. Ngugi wa Thiong'o es un autor keniano de novelas, obras teatrales, cuentos cortos, ensayos y memorias. Ngugi wa Thiong'o nació el 5 de enero de 1938 en el seno de una familia campesina perteneciente a la nación Agikuyu de Kenia, en Kamirizu, cerca de Limuru. Su lengua materna es Gikuyu, que a su vez es familia de las lenguas bantú. Aprendió Kiswahili e inglés como segunda y tercera lengua en las diferentes instituciones educativas que atendió. Nació y creció en medio del dominio colonial de Kenia por el Reino Unido. Igualmente, en su adolescencia, fue testigo de las luchas armadas anticoloniales que disputaron las fuerzas coloniales británicas y las naciones originarias por el control político, económico y cultural del territorio. Estudió literatura en la Universidad de Makerere, Kampala, Uganda, y en la Universidad de Leeds, del Reino Unido. De vuelta en su natal Kenia, trabajó en la Universidad de Nairobi, donde junto a otros colegas luchó por la abolición del departamento de inglés, donde solo se enseñaba literatura inglesa, y en cambio propusieron la creación de un departamento de literatura donde se enseñaran todas las expresiones literarias existentes en el mundo. Publicó obras de teatro, cuentos cortos y novelas a partir de 1962 aproximadamente. Su enfoque anticolonial le valió la persecución estatal en un momento en el que Daniel Arap Moi era la cabeza debido a sus descripciones y análisis insidiosos de los manejos políticos, culturales y sociales de la recién independizada Kenia. La presentación de su obra de teatro Ngahi Kandenda, Me casaré cuando quiera, la cual fue escrita con los habitantes de Kamirizu en Gikuyu, le valió el encarcelamiento sin orden de detención previa por un año, desde diciembre de 1977 hasta diciembre de 1978, en una prisión de máxima seguridad. Durante su encarcelamiento, escribió la novela Kaitani Musarabaini, o El diablo en la cruz, con papel higiénico y lápiz como únicos instrumentos. Estuvo en exilio desde 1982 hasta 2002.
No obstante, al regresar a Kenia en 2004, él y su esposa fueron blanco de un intento de asesinato del que por poco escaparon. Su esposa, Nieri Wathiongo, fue violada brutalmente por los perpetradores de este atentado. En su infancia, atendió tres tipos de instituciones educativas: una misionera, una independiente y otra colonial. La primera de ellas fue Kamandura, la cual era auspiciada por la Iglesia Misionera de Escocia. Las escuelas misioneras jugaron un papel importante en la colonización de las mentes en Kenia, ya que más que instruir, medían el éxito de su labor en la cantidad de personas conversas, que a su vez se alejaban de las tradiciones ancestrales de su comunidad. Esta imagen es de una de las escuelas. Tradiciones como la circuncisión, que más tarde el autor vería como una señal que le indicaba como necesario realizar otras búsquedas. Según el autor, estas escuelas misioneras se enfocaban en entrenar mano de obra calificada en manualidades como carpintería y agricultura, además de alfabetizar muy limitadamente a sus recurrentes. Además, ellas condenaban otras tradiciones de las comunidades locales, lo cual llevó a obligar al cuerpo docente de la época a firmar un acuerdo en el cual indicaban que renunciaban a las creencias y manifestaciones culturales de sus comunidades de origen. Esto es, si deseaban continuar laborando para las misiones religiosas. En Sueños en un tiempo de guerra, el keniano dice lo siguiente: las escuelas misionarias connotaban escuelas que deliberadamente estaban privando a la gente africana de conocimiento para, en su lugar, entrenarlas cómo apoyar el Estado colonial, el cual inicialmente limitó la educación africana a carpintería, agricultura y alfabetización básica solamente. El uso del inglés era visto como algo innecesario. El colono blanco quería gente africana hábil en su labor, no mentes africanas instruidas. Este hecho, simbólicamente violento, llevó a que las comunidades crearan sus propias escuelas, unas independientes. Estas escuelas hicieron lo posible porque el cristianismo fuera depurado de toda pretensión occidental y porque las tradiciones propias fueran enseñadas sin connotación negativa alguna. Aquí, a la enseñanza del inglés se le dio una gran importancia, siendo un tema de amplia discusión, ya que para ellos era la llave de entrada a la modernidad. Su enseñanza empezaba en tercer grado o antes, dependiendo del profesor de aula. De igual manera, a la lengua Gikuyu se le equiparó en importancia al inglés. Ambas escuelas se diferenciaron por los enfoques y prácticas que respondían al paradigma que definió cada grupo social. En la misma obra, Wathiongo nos cuenta: la diferencia yacía en intangibles. Cuando pienso en Kamandura, las imágenes que se me vienen a la cabeza son las de orar en silencio y logro individual. En Manguo, la escuela independiente, las imágenes de performance, espectáculo público y un sentido de comunidad. El tercer tipo de institución fue la colonial, donde Ngugi wa Thiong'o llevó a cabo sus estudios de secundario. Sus años de preadolescencia y adolescencia los pasó en Alliance High School, una institución que recibía a los mejores estudiantes de toda Kenia. Él bautizó esta institución con el nombre de la Casa del Intérprete, donde, según su director, un británico llamado Carrie Francis, todo el polvo y suciedad que habíamos traído de afuera podría ser barrido por la ley del buen comportamiento y regado por el evangelio del cristiano, por el evangelio del servicio cristiano. Pero añadió: solo Jesús, a través de su misericordia, sería quien haría posible sobreponerse a las batallas terrenales. En esta institución, Wathiongo se familiarizaría con muchos escritos literarios que más tarde le servirían como punto de partida para analizar y criticar el tipo de capital cultural, es decir, la clase de conocimientos que estaban siendo validados entre las personas que podían atender instituciones de educación formal, que luego irían a la universidad y se desempeñarían en cargos altos de la administración colonial. No obstante,
No solo fue su experiencia educativa la que llevó a Ngugi wa Thiong'o a interesarse por las formas de resistencia y rebeldía en su natal Kenia. En Dreams in a Time of War, o en Sueños en tiempos de guerra, el autor nos relata cómo a lo largo de su infancia fue testigo de cómo los habitantes nativos de su tierra fueron despojados progresivamente de ellas, tanto por los colonos blancos con el uso de violencia armada, como por quienes habían traicionado a sus propios hermanos africanos conversos. Su padre, Thiongo wa Nduku, fue robado por un misionero africano de los terrenos que él había comprado con dinero que trabajó por muchos años. En este caso, el acuerdo escrito se impuso al acuerdo tradicional oral con testigos que había prevalecido entre las naciones africanas. Pero esto es nada, se podría decir, comparado con las recompensas que veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial recibían por participar en ellas en territorios africanos. Comunidades enteras fueron desplazadas de sus lugares de origen para proveer los espacios que recompensarían a los veteranos de guerra británicos. En contraste, los soldados africanos que fueron reclutados a la fuerza por el país colonizador fueron puestos en primera línea y los que lograron sobrevivir regresaban a casa sin pena ni gloria, ni recompensa. Asimismo, el escritor describe cómo las personas africanas tenían prohibido poseer sus propios negocios, al contrario de los hindúes, que sí podían, quienes hasta tenían acceso a mejores condiciones en general. Por ejemplo, a ocupar el vagón de segunda clase del tren, el cual estaba reservado para ellos. Ellos eran considerados ciudadanos de segunda clase en comparación con la población africana, quienes eran considerados de tercera clase y cuyos derechos estaban limitados a la tenencia y trabajo de algunas tierras heredadas ancestralmente y a desempeñar labores de baja habilidad. Los altos cargos y la educación de calidad estaban reservados a aquellos africanos que demostraban su lealtad sin titubeos, para lo cual debían traicionar su propia cultura y gente. Ngugi wa Thiong'o no solo nació y creció y se educó en medio de dos mundos, el colonial y el autóctono. Por su sangre corrían contradicciones en la forma de Joseph Kabae y Wallace Mwangi, también conocido como Good Wallace, el buen Wallace. El primero fue parte de los Rifles Africanos del Rey, una compañía creada en 1902 por el capitán Lugard, que luchó para las fuerzas coloniales en la persecución de alemanes y otros enemigos de la corona en toda Kenia y otros lugares de África, y en la Primera Guerra Mundial. Él serviría como agente colonial en la lucha contra la guerrilla Mau Mau, como fue bautizada por Gran Bretaña, o el ejército keniano por la tierra y la libertad. El segundo fue un proveedor de municiones para el ejército antes mencionado y más tarde fue un militante que luchó contra el régimen colonial. Aquí en la imagen que les comparto está Dedan Kimathi, el líder o la cabeza más visible del Ejército por la Tierra y la Libertad. El Ejército Keniano por la Tierra y la Libertad estaba compuesto mayormente por miembros de la nación Agikuyu, además de miembros de las naciones Embu y Meru. Como lo indica su nombre, el ejército se enfocó en luchar contra el régimen de despojo y opresión instaurado y reforzado por Gran Bretaña. Él fue formado en 1952 y ocasionó que se decretara un estado de emergencia estricto y violento que duró 8 años, hasta 1960. La admiración por uno, al ser considerado un héroe entre su comunidad, y el cariño por el otro, al ser hermano proveniente de la misma sangre, dividiría su corazón y acentuaría su capacidad de observación. La creación del ejército Mau Mau ocasionó fuertes represalias por parte del Imperio Británico contra los miembros de la nación Agikuyu, ya que ellos y ellas ayudaban a los insurgentes con comida y provisión de municiones a escondidas de las autoridades vigentes. Entre las medidas que tomaron las autoridades coloniales se encuentran toques de queda, creación de pasaportes o documentos de identificación provistos por las fuerzas militares británicas para obtener autorización de moverse entre ciudades y departamentos, requisas inesperadas en cualquier momento del día, en cualquier lugar,
privación de la libertad en caso de sospecha, interrogatorios espontáneos por parte de militares, fusilamiento arbitrario de personas de cuyo crimen culparían a los Mau Mau. Respecto de esto último, el pensador nos cuenta en In the House of the Interpreter o en la casa del intérprete, acerca de una experiencia que tuvo como detenido en los años de su adolescencia. En la noche, la policía nos apiña en un camión. Con escolta armada, el camión deja el lugar. No nos dicen hacia dónde nos dirigimos. Por lo que sé, ellos podrían estar llevándonos a una cantera para abrir fuego contra nosotros. A lo largo del estado de emergencia he escuchado que personas detenidas bajo cualquier motivo de sospecha son liberadas en un bosque y son informadas de su libertad para ir a casa, para luego ser disparadas por la espalda como terroristas corriendo en una batalla. Aquí en esta imagen, tomada de In the House of the Interpreter, una de sus memorias en la casa del intérprete, se muestra detenidos, como ustedes pueden observar, en la mayoría o en su mayoría hombres. En el estado de emergencia, los hombres fueron blanco de detenciones, encarcelamientos y fusilamientos masivos. Igualmente, su madre, Wanjiko Wangugi, y hermanos fueron desplazados a la fuerza por el régimen colonial de sus territorios, junto con otros pobladores, donde residían y trabajaban con la excusa de proveerles protección contra los Mau Mau. En el nuevo lugar, fueron forzados a construir otro lugar de residencia, una nueva comunidad llamada Camirizu, esta vez rodeado por guardias coloniales, quienes vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y evitar en consecuencia todo contacto con los insurgentes, lo cual me lleva a esta primera imagen en la cual ustedes pueden ver un panóptico en, en uno de los resguardos que les forzaron a crear y les desplazaron para esto de sus tierras. El recuerdo de estas experiencias, además de los análisis y observaciones que desarrolló por las situaciones ocurridas después de la independencia de Kenia, cuyos herederos de la administración colonial del antiguo régimen imperial se le parecían mucho a la burguesía nacional del nuevo e independiente Estado-Nación, descrita por Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, la cual según ambos autores carecía de inventiva, sentido de pertenencia y alimentaba las dinámicas de una economía colonial que solo estaba interesada en explotar algunos nichos económicos, solo los que convenían a los antiguos colonizadores, sin interés alguno en promover e invertir en nuevas tecnologías y dinámicas de explotación de los recursos locales que pondrían en otro lugar de la jerarquía mundial a la población entera. Esta economía solo generaría una dependencia en todos los ámbitos de los pueblos kenianos. La independencia alcanzada fue solo un acto formal, no sustancial. Las críticas proferidas que derivaron no solo de su labor intelectual y académica, sino también de su trabajo con comunidades locales, lo cual lo llevó a defender los conocimientos y lenguas locales, le valió la persecución estatal, encarcelamiento y posterior exilio, como ya lo mencioné. Durante el exilio, en 1986, Wathiongo respondió a sus perseguidores y continuó arremetiendo contra el Estado postcolonial keniano con Matigari, su segunda novela escrita en Gikuyu. El protagonista, Matigari Manyurungi, que en Gikuyu significa patriotas que sobrevivieron las balas. Es un patriota que regresa de las montañas, donde luchó contra los colonos por el derecho a las tierras y privilegios de que fueron despojados con la colonización. Después de lograr asesinar al settler Williams o el colono Williams, decide regresar de la selva con la esperanza de encontrar una situación diferente a la que dejó cuando decidió internarse para desde allí luchar en contra de los opresores blancos. No obstante, al volver se encuentra con las mismas circunstancias de servilismo y silencio por parte de sus hermanos y hermanas, sino incrementadas. En un tramo de la historia, Matigari habla de la siguiente manera en frente de un público amplio que veía cómo los perros de unos policías atacaban a una mujer. ¿Qué pasa aquí? ¿Van a dejar que a nuestros hijos les hagan comer mierda mientras ustedes se paran alrededor a sentir en silencio? ¿Cómo pueden ustedes pararse ahí a mirar la belleza de nuestras tierras siendo pisoteadas por estas bestias?
¿Qué hay de divertido en eso? ¿Por qué se esconden detrás de vestiduras de silencio y se dejan gobernar por el miedo? Recuerden el dicho de que demasiado miedo alimenta la miseria de la tierra. A lo largo de la novela, Matigari interpela a sus interlocutores con las siguientes preguntas, siempre refiriéndose a su experiencia con el colono Williams y a sus reencarnaciones. Me preguntas qué sé de él, el hombre blanco que cosecha donde nunca plantó. ¿Cómo puedo yo, hombre negro que produce, no conocer al hombre blanco que cosecha donde nunca plantó? ¿O es que cómo crees que empezó todo el conflicto? Sí, fue el hecho de que yo supe quién era él en realidad, por lo que empezó todo. Déjame preguntarte algo. ¿Quién construyó esta casa? ¿Quién deshiervó y trabajó estas tierras? Escúchame bien, el constructor quiere su casa de vuelta y el agricultor sus tierras. De la misma manera, al escuchar lo que dice la radio sobre el estado de las cosas, pregunta a las personas que se encuentran en el camino si conocen acaso a alguien que diga la verdad tal y como realmente es. Además, denuncia cómo han sido traicionados por los mismos que al interior de sus comunidades fueron elegidos y ayudados para que estudiaran con el propósito de regresar y contribuir con la liberación. En su lugar, retornaron con la cabeza agachada y sus mentes colonizadas por el individualismo colonial imbuido en ellos durante su estadía en el exterior, donde aprendieron a sacrificar las necesidades comunes, las necesidades comunes y en su lugar saciar solo un estómago, el suyo propio. Me atrevo a mencionar estos apartes de la obra de Ngugi wa Thiong'o porque su rebeldía ha sido netamente intelectual y existencial en tanto nunca empuñó un arma de fuego. Su pensamiento encarna y practica fundamentos filosóficos no solo marxistas, sino también de la liberación y de colonial. En su escritura se puede observar cómo él implementa una analéctica o analogía dialéctica o anadialéctica, en tanto ella, en palabras de Enrique Dussel, está interesada en realizar una afirmación de la historia que fue anterior y exterior a la prisión. Entiéndase prisión como una metáfora que significa, bueno, que expresa diferentes tipos de prisiones. Esto es, emplea una dialéctica positiva que gira en torno a tener en cuenta la historia concreta de un individuo o grupo para luego negar. La anadialéctica, que parte de los supuestos de que existe una totalidad que ejerce una univocidad. Quien no haga parte, es decir, quien no sucumba a la lógica de la identidad u homogeneidad, hace las veces de un extranjero, de algo otro, porque es despojado de su humanidad, de alguien exterior que debe ser forzado a igualarse. Por lo tanto, el objetivo yace en escuchar como opción ética la voz de aquellos que encarnan la exterioridad del sistema. Escuchar para detallar las cadencias de las voces, los acentos, los fonemas, las historias, los pensamientos de quienes han sido hechos exteriores a la totalidad, a quienes no hacen parte de la estirpe que ocupa el centro del sistema. La exterioridad generalmente es convertida en alienígenas, demonios, que hay que convertir a la religión de la sumisión corporal, mental, emocional y espiritual. Ella devela la dialéctica de la producción que Juan José Bautista ha descrito como una que ha embrutecido a los pueblos conquistados o en proceso de conquista y que ha hecho más inteligentes a los conquistadores. Al retratar en sus historias entonces las condiciones y circunstancias bajo las cuales viven sus hermanos y hermanas africanas, Ngugi wa Thiong'o no solo expone una realidad concreta, sino que propicia el inicio de una dialéctica positiva que busca indagar, comprender y transformar horizontes antes desconocidos o suprimidos por los centros de dominación. La voz de los y las oprimidas son escuchadas y retratadas con el fin de dignificar tanto el derecho a rebelarse como la legitimidad de emplear la libertad cognitiva para existir como un grupo de personas de C. Aquí, por supuesto, no se desconoce que el encuentro entre culturas ha propiciado en la historia cambios y alianzas sustanciales en las maneras de relacionarse entre sí.
y en las formas de relación entre ellas y la naturaleza. Pero una cosa es encontrarse en horizontalidad y otra completamente diferente en enfrentarse incorporando lugares de verticalidad. Ngugi wa Thiong'o provee algo de materia prima con la cual se podría explorar e indagar con profundidad los procesos de cambio a nivel epistémico, curricular, político y cultural. Él pone en el centro un cuerpo de experiencias y testimonios que ha estado relegado a la periferia, al cajón oscuro de la historia. La comprensión, la verdadera comprensión, el verdadero entendimiento del otro, inicia cuando somos realmente capaces de escuchar su testimonio, cuando es emitido desde sus propios labios. Una educación que tenga la justicia epistémica o curricular en su horizonte debe partir del no lugar y para ello aprender a reconocer hasta dónde llega el horizonte que habitamos. Es decir, la totalidad que validamos por la naturalización a la que hemos sido expuestos o sometidos es un requisito ineludible para poder expandir nuestras sensibilidades éticas. Una educación que se ocupe de promover una ética, es decir, unas costumbres intelectuales, espirituales y comportamentales que se ocupen de indagar lo desconocido, no solo rechaza prácticas bancarias de enseñanza, sino que incentiva la curiosidad por el descubrimiento, por la creación, por la humanización de rostros cubiertos de polvo y hollín y sonidos que gritan auxilio, por la resignificación de las cosas entes. Por esto es necesario leer y escuchar con atención quienes son mostrados y pronunciados como enemigos o villanos y quienes están emitiendo tales mensajes e indagar sus historias o relatos concretos. Iniciar estas prácticas entablan una relación analógica de proporcionalidad que podría ayudarnos a desarrollar una actitud y aptitud prudentes. La prudencia es la zona de desarrollo próximo que debemos intentar alcanzar como individuos en un mundo plagado de diferencias y poblado por la diversidad de gentes y culturas. Aquí, aunque no menciono a Albert Camus, encuentro similitudes en palabras de Dussel y de Mauricio Beuchot como un pensamiento analógico, en tanto ambos se refieren, tanto Dussel como Camus se refieren a una totalidad y a una exterioridad. Y dice, el diálogo o relación de las personas ha sido sustituido por la propaganda o la polémica, que son dos especies de monólogo, lo cual pues, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los que están pronunciando la verdad de las cosas, ¿cierto? Y quiénes no están siendo escuchados o escuchadas. Y también dice Camus en El hombre rebelde, para conquistar el ser, hay que partir del poco ser que descubrimos en nosotros, no negarlo, no negarlo antes. Es decir, y como lo dijo Paulo Freire también, todo opresor lleva una parte de un oprimido dentro de sí y también cada oprimido pues lleva una parte de opresor. Y el momento analéctico que nos comparte Enrique Dussel, él quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá del horizonte de la totalidad. Es decir, eh, en los medios de comunicación siempre nos han referido a unas personas como, bueno, como unas imágenes peyorativas o unas imágenes negativas, y esto nos llevaría entonces, o nos debería llevar entonces a indagar ambos lugares de enunciación. Y una vez indagados ambos lugares de enunciación, tanto el denuncia tanto el que enuncia como el del que es enunciado, pues nos puede llevar a una relación analógica para realmente entablar un diálogo. Y solo el que puede interpretar los fenómenos del sistema a la luz de la exterioridad descubre la realidad con mayor lucidez, acuidad y profundidad. Esto nos lo dice Enrique Dussel en Filosofía de la Liberación, y ya con esto doy por terminada mi presentación y muchas gracias.